Buenos días. ¿Oye? Buenos días. Ok. Buenos días. ¿Vieron el módulo que estaba activado? Bueno, dos módulos, de hecho, tienen que ver hoy, ¿no? El 12, semana 12. Sí, esta semana básicamente vamos a ver conservación de momento, colisiones y creo que centro de masa. Listo. Ok. Ahorita si quieren aclaramos dudas de los videos o tienen alguna duda así importante de lo que vieron para la semana para esta semana. O vemos unas preguntas y ahí aclaramos las dudas. Sí. Bueno, listo. ¿Qué opinan de esta primera? Aunque bueno, ¿ustedes entienden exactamente qué es el impulso de los videos? ¿Qué entendieron de ese concepto? En los videos decían del área bajo la curva de la gráfica de fuerza en función del tiempo. Exacto. ¿Vieron o entienden por qué? No, yo le tenía una pregunta, ¿la derivada de la fuerza cuál era? ¿La fuerza en función del tiempo? No, la derivada de la fuerza tendría que ver un poco con la energía potencial. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Cuando nosotros hablamos de la fuerza que era igual a menos el gradiente o bueno, la derivada de la energía potencial con respecto al tiempo. Algo por el estilo. O sea, yo puedo llegar e integrar. Están relacionados. Pero Pues sí, sí. dependiendo aquí si venía I o J, o yo lo he escrito también como una función un poco algo así. ¿Sí se acuerdan de esto? Que esta era la derivada con respecto a Sí. cada coordenada X, a Y, a Z, a R, a θ, a phi, depende de la coordenada que usted quiera. Bueno, Ujú. ese impulso se puede definir, comencemos por la segunda ley de Newton, que queda un poco más sencillo. Listo. Igual a fuerza, fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque nosotros siempre podemos escribir esa ecuación de masa por aceleración como su antiderivada. O sea, la función sin derivar. Mejor dicho, puedo llegar a derivar con respecto al tiempo la masa por la velocidad. ¿Okay? Si la masa es constante, entonces esta derivada solamente me va a aplicar sobre la velocidad y me va a dar la aceleración. O sea, me va a dar la parte de la derecha. Y la masa por la velocidad, esto que nosotros tenemos acá, es el momento lineal. Eso es algo que hemos visto ya en el segundo, cuando vimos las leyes de Newton. ¿Sí? Que la fuerza era la derivada del momento con respecto al tiempo. ¿Sí se acuerdan de esto? Sí. Ok. Yo puedo Sí, coger señor. este diferencial de tiempo y pasarlo para el otro lado o multiplicar ambos lados por el diferencial de tiempo. El hecho es que me va a quedar algo por el estilo. Fuerza por el diferencial de tiempo es igual al diferencial de momento. ¿Listo? Y puedo integrar. Esta pongámosla desde 0 hasta t. O desde 0 hasta t, cualquiera de las dos. ¿Ok? ¿Qué tenemos del lado de la izquierda? El impulso. Es decir, el área bajo la curva de la gráfica de fuerza versus tiempo. O sea, fuerzas que nosotros podemos llegar a considerarlas como que varían con respecto al tiempo. Y del lado de la derecha, pues cuando tenemos este tipo de integral, básicamente nos va a dar P. Y cuando lo evaluamos entre P y P sub 0, pues el cambio de P. O sea, esto ya lo hemos hecho varias veces. Cambio del momento lineal. ¿Listo? Así que la ecuación completa se puede llegar a escribir como el cambio del momento lineal es igual a la integral desde 0 a t de una fuerza que depende del tiempo con respecto al tiempo. ¿Listo? Esto de la derecha es el impulso. Por eso es que se puede escribir como que el impulso es el cambio del momento, simplemente. ¿Ok? Esa era la ecuación que habían visto en el video, me parece. Está acá. No sé si vieron la de arriba, creo que también.
¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, listo. Entonces, la primera pregunta. ¿Un objeto en movimiento tiene impulso? Y cuando dicen movimiento, es que ya tiene movimiento. No que usted le va a poner un movimiento. Porque si yo quiero ponerle un movimiento a un objeto, tengo que impulsarlo. O sea, tengo que hacer una fuerza con respecto al tiempo. Yo tengo una bola de billar. ¿Sí? Si la tengo moviéndose a velocidad constante, ¿tiene impulso? Esa es la pregunta. No, no. No. No, porque el impulso es el cambio de, ¿ok? Si él ya tiene un momento final y es exactamente igual al inicial, entonces ¿cuánto sería el cambio? Cero. Por lo tanto, Cero. no tiene impulso, no hay una fuerza impulsiva actuando sobre él. Pero para darle movimiento sí necesito dicha fuerza. ¿Listo? Entonces, ¿un objeto de movimiento tiene impulso? No. Ahora, segundo, ¿tiene cantidad de movimiento un objeto en movimiento? Eh, sí, no sé. ¿Qué cantidad de movimiento es que? Momento, P. Ah, ok. Entonces, O sea, no se les olvide que la cantidad de movimiento o momentum, es igual a la masa ah, por la velocidad. ya lo ¿Listo? recordé. Entonces, ¿un objeto de movimiento tiene? Sí tiene, completamente. ¿Listo? Que tenga cambio de movimiento depende de cómo está cambiando. O sea, si el objeto está en movimiento pero es acelerado, entonces si la velocidad está cambiando, entonces su momento está cambiando. Pero si se mueve a velocidad constante, podría ser que el cambio del momento sea igual a cero. Pero siempre va a tener una masa por velocidad porque está moviéndose. ¿Listo? Tendría que no tener masa, por así decirlo, para que no tenga momento. Es ser una cuerda, algo por el estilo. Ok, tercero, ¿qué tiene más cantidad de movimiento? ¿Un automóvil de 1 tonelada que avanza a 100 kilómetros por hora o un camión de 2 toneladas que avanza a 100 kilómetros por hora? A 50, perdón. Tienen el mismo, ¿no? La misma porque la, la masa del automóvil por la velocidad del automóvil es exactamente igual a la masa del camión por la velocidad del camión. ¿Listo? El primero tiene una masa, digamos, una unidad, por una velocidad de una unidad. Uno. En cambio, el segundo, al tener 2 toneladas, pues va a tener 2 unidades de masa, tiene el doble que el primero, y la velocidad tiene un medio, o sea, también uno. ¿Listo? Exactamente igual a lo que está a la izquierda a lo que está a la derecha. ¿Listo? Haciendo una comparación así en unidades. Esta es la mitad de... Me pierdo el mouse. Esta es la mitad de la velocidad. Digamos esta como la unidad y tenemos el doble de la masa y el otro como la unidad. ¿Sí? Podemos hacer una comparación así. Listo. En el principio de conservación del momento lineal, la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema es nula. O sea, tenemos conservación de momento lineal. Listo. Todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es nula. ¿Qué significa para el cuerpo? Que se encuentra en equilibrio. ¿Eh? Bueno, se encuentra en equilibrio. Si tenemos todas las fuerzas igual a cero, sí se encuentra en equilibrio dinámicamente. ¿De acuerdo? Pero puede tener movimiento. Eso sí, es claro. Solo que lo va a tener Sería la B. a velocidad constante. Su momento lineal permanece constante con el tiempo. ¿Qué opinan de esto? ¿Sí? Cuando yo digo, cuando yo digo que el resultante de todas las fuerzas que actúan con el cuerpo es nula, estoy hablando de que el momento, el impulso, perdón, que se le está haciendo es igual a cero. O sea, no hay fuerzas que me generen un cambio del momento lineal. Por lo tanto, el momento, el cambio del momento también va a ser igual a cero y el momento final es igual al momento inicial. ¿Ok? O sea, recuerden que cuando esto se da, es igual a cero, el momento final va a ser igual al momento inicial. Ahora como vector. ¿Ok? Entonces sí, la B, la más completa.
Ok, ¿qué opinan de esta? En la conservación de la cantidad de movimiento no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema. ¿Listo? Tenemos un sistema, puede ser 20 partículas, 30. Pueden haber fuerzas entre ellas, pero no hay fuerzas externas. Esto permite afirmar, el sistema es conservativo y el impulso es constante. ¿Eso es cierto? Pues no por lo que usted dijo, ¿no? De que pueden haber fuerzas actuando entre ellas. Yo siempre, de hecho, yo siempre que miro el impulso podría hacerlo comparando dos cosas. El impulso que hacen las fuerzas externas o el impulso de cada una de las fuerzas internas. Internamente pueden haber muchos impulsos, ¿sí? Pero cuando yo sumo todas las contribuciones de impulso, ya que tenemos acción y reacción, por ejemplo, cuando yo miro toda la sumatoria de fuerzas y tomo en cuenta absolutamente todo en acción y reacción, yo puedo llegar a decir las fuerzas totales es cero sobre el sistema, porque todas las fuerzas que actúan son fuerzas internas. Así que el impulso para mí no es constante, es cero. ¿Listo? Ya que no hay una fuerza externa que está haciendo que el sistema se mueva, por así decirlo. Y cuando me hablan de que el sistema es conservativo en esa parte, ¿conservativo con respecto a qué? O sea, yo puedo llegar a hablar de cambio de la energía igual a cero. Ahí se me está conservando la energía. Puedo llegar a hablar de el cambio del momento igual a cero. Y ahí se me está conservando el momento lineal. Y son dos cosas diferentes. Yo podría llegar a romper una y tener la otra. Por ejemplo, supongamos que la energía se conserva. ¿Ok? Quiere decir que puedo llegar a tener una masita. A ver, un ejemplo rápido. O pronto sea más sencillo empezar por el otro lado. Puede ser esta. Puedo llegar a tener una masita en la cual tenga el momento igual a cero. Quiere decir que la velocidad inicial sea igual a la final. ¿Listo? Aún así, la energía no tiene por qué conservarse. Por ejemplo, una fuerza podría llegar a cruzar la frontera y hacer que ella simplemente cambie su energía potencial. O sea, la fuerza viene, no le va a cambiar su momento, no le va a cambiar su energía cinética, es decir, la va a mover a velocidad constante de manera que ella suba. ¿Vale? Una fuerza que anule la fuerza gravitacional. Y aún así la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, igual a cero, perfecto, pero entonces la velocidad puede llegar a ser a velocidad constante. O sea, se puede llegar a desplazar hacia arriba. ¿Listo? A una cosa no tiene mucho que ver con la otra. A ver, es posible tener lo contrario. Sí, casi lo mismo. Mm, podríamos romper esto. De pronto con una fuerza de fricción. Porque una fuerza de fricción, si nosotros llegamos y tenemos una masita que está en el piso, eh, podemos llegar o más interno que otra cosa. O sea, podemos llegar a tener la masita que está en el piso moviéndose a una cierta velocidad y hay una fuerza de fricción. O sea, podemos llegar a tener el sistema que se mueva a una velocidad constante y sin embargo se le haga trabajo. ¿Okay? Puedo llegar a meterle siempre trabajo, intentando ir en contra de la fuerza de fricción, pero el sistema se está moviendo a velocidad constante. Podemos llegar a tener los dos casos, ¿sí? Cuando hablamos de conservación, es conservación con respecto a que puedo llegar a conservar energía, el momento, vamos a ver más adelante que también está el momento angular, que también se puede conservar o no, y está torques, o sea, fuerzas que ya no me hacen que el sistema se mueva, sino que rote. Hay muchas cosas, tipos de conservación. Ok, ¿qué opinan de la segunda? Pues sí podría ser porque si el impulso es igual a cero, es porque la cantidad de movimiento es constante.
tal cual. ¿Listo? Si el impulso es igual a cero, la cantidad de movimiento del sistema es constante. Y sí, me están diciendo que no hay fuerzas externas actuando sobre ellas. Hay fuerzas que son internas, pero siempre voy a encontrar una fuerza par acción y reacción, por así decirlo. Siempre. ¿Listo? Entonces, cantidad de movimiento total del sistema es constante, sí, porque no hay fuerzas impulsivas que me modifiquen el momento del sistema. Ok. ¿Qué me dicen de la siguiente? Una pelota de tenis posee una velocidad inicial, pongámosle, antes de colisionar con la raqueta. Después de la colisión, se mide su velocidad y es diferente. Listo, velocidad final. Este es un estudio característico de... O sea, ¿cómo lo podemos llegar a asociar? Con fuerzas y conservación de energía potencial, colisiones inelásticas, cantidad de movimiento lineal o movimiento rectilíneo. Podría ser con la cantidad de movimiento lineal. Listo. Después vamos a generalizar un poco de este movimiento y vamos a ver que se puede llegar a analizar también por colisiones. ¿Ok? Siempre que nosotros perdamos energía, o es casi que de hecho ya creo que ustedes lo vieron en un video, siempre que perdamos energía es como nuestro puerta para saber qué tipo de colisión vamos a tener. O sea, si me dicen no perdió nada de energía, colisión elástica. Si perdió un poquito de energía, entonces colisión inelástica. Si la perdió toda, perfectamente inelástica. Creo que ese fue como el límite que le dieron a las tres en los videos. A veces invierte. O sea, a veces se dice, esta es perfectamente elástica, hay una pequeña pérdida, entonces es elástica, y cuando no se pierde toda la energía, entonces es inelástica simplemente, ¿vale? Creo que nosotros como lo tomamos, podemos llegar a escribirlo diferente. Un segundo. Eso tiene un poco más que ver con el otro video. Nosotros acá podemos llegar a hablar de la cantidad de energía total. Cambio de la energía, y específicamente se habla de energía cinética. ¿O qué tanta energía cinética tenemos mejor? Completa del sistema, no cambia. ¿Listo? Entonces, si se conserva el 100% de la energía en un choque, entonces hablamos de un movimiento que es perfectamente, elástico. ¿Ok? Si tenemos un porcentaje de 0%, es decir, el choque absorbió toda la energía, un huevo. Si yo cojo un huevo y lo estrello contra una pared, ¿qué pasó con la energía cinética de ese huevo? Se perdió, quedó hasta ahí. Incluso si lo estrellamos contra un camión, podemos decir, pero él sigue moviéndose. Sí, pero con respecto al camión no. ¿Ok? Entonces empezamos a hablar de movimiento o choques con respecto a, que es lo que siempre hemos hecho, con respecto a algún observador. El huevo y el camión tenían una energía inicial y tenían una velocidad con respecto a ellos. De hecho, de ahí tiene mucho que ver el coeficiente de restitución. Es velocidad uno con respecto al otro. Ahorita lo miramos. Cuando chocan, perdemos esa energía cinética que había de uno con respecto a otro, la velocidad que había de uno con respecto a otro, y podemos hablar que se pierde completamente la energía y hablamos de un choque perfectamente inelástico. ¿Listo? Y cualquier otro porcentaje
Después del choque se me conservó el 80%, tengo un 0,8, un 80% de energía, o tengo un 20 o algo por el estilo, simplemente se considera un choque inelástico. ¿Ok? Creo que sí esa era la anotación que le habían dado, no recuerdo bien. Entonces tenemos dos extremos, el elástico, el perfectamente inelástico y el punto intermedio donde decimos es simplemente inelástico. Entonces, realmente en el mundo que nosotros vivimos, nosotros tenemos es muy fácil de hacerlo. Un choque perfectamente inelástico, lo que les digo es un huevo, y porque aunque tengamos una pelota de hule muy bien fabricada, muy bien hecha, en el cual supuestamente no debería perderse nada de energía, cuando usted la choca contra una pared, la pared vibra, entonces el choque no puede ser elástico, se pierde un poco de energía. Suena, pues también se pierde un poco de energía. Entonces yo puedo llegar a tener una pelota de hule y la choco contra el piso y ella nunca va a llegar a su altura inicial. Siempre va a perder un poco de energía con cada colisión y eventualmente se va a detener. ¿Listo? En el mundo que no vivimos, por ejemplo, en el mundo cuántico o el mundo de los electrones, cuando ellos colisionan, nunca llegan a colisionar como tal, es decir, a ocupar el mismo lugar en el espacio, sí podemos llegar a tener un choque 100% elástico. No se va a perder ninguna clase de energía entre los dos. ¿Y qué es un choque de electrones? Es algo como por el estilo. Viene un electrón. Hagamos otro por acá. ¿Listo? Y están en una línea de choque, es decir, los dos van con velocidad contraria. Y puede llegar a pasar muchas cosas. Puede ser que este electrón venga acá y baje. ¿Ok? Este electrón viene acá y sube. Los puedo llegar a detectar en esquinas opuestas. ¿Por qué se da esto? Porque las fuerzas electromagnéticas son muy grandes y son fuerzas a distancias. Entonces, cualquier instante en el cual ellos ya sientan la presencia del otro de una manera significativa que se toma como experimental, es decir, yo digo la fuerza me importa después de un Newton, antes no tanto, porque la considero pequeña. Entonces se llega y se mira el área como la colisión, es decir, estas distancias y todo lo que esté en esa posición se considera como colisión. ¿Listo? Es casi que completamente arbitrario. ¿Qué puedo llegar a medir de la colisión o el instante o la forma en la que ella se comporta en el tiempo real? Es bastante complejo, pero el impulso, que nosotros ya lo tenemos atrás, igual al cambio del movimiento, del momento lineal, perdón, me permite a mí determinar simplemente cuál es la velocidad con la que va a salir cada partícula. Velocidad final, y esta también va a salir con una velocidad final. ¿Listo? Y yo ya conozco la velocidad inicial con la que entraron cada una de ellas a la colisión. Así que yo no necesito en ningún momento analizar la colisión como tal. Solamente necesito analizar el momento inicial y el momento final de la colisión. Esa es una de las ventajas de utilizar el momento lineal. Aparte que las cosas se pueden complicar todavía más. Cuando uno estudia electrones, uno realmente no sabe el tipo de movimiento que se da. Me explico, puede llegar a ser que esta partícula se sienta repelida y vaya hacia arriba, y esta partícula se repela y vaya hacia abajo. Así que el electrón que yo creía que era el que se iba hacia arriba, resulta que no, que es el electrón que se va hacia abajo. ¿De acuerdo? Y diferenciar un electrón de otro es casi imposible, porque son idénticos. Tienen algunas características cuánticas que, bueno, los diferencian un poco, pero en esencia, diferenciar una partícula atómica de otra es muy difícil. Entonces, todavía más complicado. Profe, ¿y qué es lo que sucede de la nube de electrones? Es que no recuerdo algo. Era algo así que estuvo en el libro de Historia del Tiempo, donde hablaba de las nubes de electrones, lo que está después de morir una estrella. Ok. De pronto habla de plasma. Sí, sí. ¿Ustedes han visto, saben que es un cortador de plasma? Básicamente un soldador.
El que bota la luz azulita. Sí, ¿Sí saben cómo funciona? ¿Ese es plasma? Eso es no. plasma. No, señor. Yo creí que eso era fuego Bueno, no sé cuál han muy visto. caliente. No sé cuál han visto. Fuego muy caliente. Creo que hay uno que de hecho utiliza, ¿cómo se dice? Como una pasta, una soldadura, pero el cortador de plasma solamente utiliza dos cosas, aire y electricidad, no utiliza nada más. O sea, con una manguera usted le hace circular con un motor una corriente de aire y le hace circular una corriente eléctrica. Vamos a ver si aquí me muestra la parte interna. Sí. Entonces, mire, yo lo que hago es sencillo. Tengo mi aire circulando, ¿de acuerdo? Él va a circular por acá, por estos canales grandes. En la parte de afuera del cortador de plasma yo le coloco un polo positivo o un polo negativo y a este le coloco otra polaridad a la parte interna. Así que cuando pase el aire, se forman estos pequeños arcos, que es lo que pasa cuando usted coge algo que tenga una carga eléctrica y lo acerca mucho a otro, ¿no? Puede haber unas descargas. Esas descargas eléctricas lo que hacen es ionizar el aire. O sea, mis partículas de aire ahora simplemente se desintegran y se crea algo llamado plasma, que es un material que usted simplemente lo ioniza. Es decir, ya no vamos a tener oxígeno como una partícula neutra, sino que tenemos un oxígeno cargado eléctricamente, ya sea positivo o negativo. Cuando hablamos de un ion, hablamos de algo negativo. Cuando hablamos de catión, hablamos de algo positivo, una convención que usan en química. ¿Sí? O sea que aquí van a salir partículas ionizadas, es decir, negativas muy, muy altas, su carga, y simplemente es oxígeno libre, no es O2 o algo por el estilo. Es un oxígeno ionizado. ¿Listo? Profe, entonces digamos, de cuando uno daña las mecheras, que le quita pues el cosito que se les picha, que viene con un cablecito, el rayito ese azul que sale, ¿eso es plasma? No, pero es una descarga. O sea, ese rayito azul es una descarga eléctrica entre dos polos. Ahora, ¿qué le pasa al aire que está alrededor de él? Sí, claro, se puede descomponer perfectamente. Si el voltaje lo permite, me puede crear unos iones en el aire. Pero ¿qué tan poderoso es? Nada, esto está creando muchísimos iones porque por esto puede salir mucho aire. O sea, puede llegar a salir, no sé, 1 litro en un minuto de aire. Sí, depende de la presión del motor. Que yo sepa, los motores tienen bastante presión y ellos están ionizando casi todo el aire. Aunque no sea todo, póngale un 70-80%, es mucho el aire que está ionizando. Y es demasiada energía, demasiado calor. Creo que son como 2000 grados centígrados lo que genera el plasma que se descarga. Que el plasma de hecho va a salir por ese huequito. Pero el plasma no tiene por qué salir y no tiene por qué impactar la superficie. De hecho, es otro truco que... mire, aquí está. A la placa de metal también le colocan una polaridad. Porque entonces, si mis partículas de aire salen como un ion, o sea, salen cargadas negativamente, entonces yo debería colocarle una polaridad positiva a la placa, ¿no? Para que las partículas negativas se sientan atraídas a la placa. ¿Y qué pasa con partículas con tanta energía? La desintegran por completo. O sea, cuando el plasma toca la placa, la corta sin ningún esfuerzo. Aquí está. La descarga es muy, muy dirigida, justo en dirección de la placa. Entonces la desintegra por completo. Creo que son 2000 o 20.000, una cosa así. Es una temperatura absurdamente alta. Y energéticamente es muy alta, en bastantes kilojulios. ¿Listo? ¿Qué pasa con el metal? Creo que también se vuelve plasma. O sea, así de poderosa la reacción que ese metal creo que también se evapora. No estoy muy seguro. Bueno, O sea, pero los átomos. ahí están las partículas de metal. Ahí están las partículas de metal. Algún metal de pronto se llegue a evaporar, a volverse vapor del metal que usted esté cortando. Puede llegar a ser peligroso, dependiendo de cuál. Pero bueno, en general veo que hay bastantes chispas. Entonces, no, supongo que se desintegra la mayoría. Señor. Pues era lo que, más o menos lo que dijiste, o sea, que el metal, el elemento metálico que está en la placa se vuelve plasma. Viendo el video, de pronto no tanto. O sea, ¿Qué le crear un pasaría? vapor o crear un plasma de un metal, yo creo que es un poco más complicado, de pronto requiere más energía, ¿sí?
volver plasma un átomo de oxígeno de pronto requiere menos, porque el oxígeno tiene menos protones, tiene menos electrones, es un poco más sensible a cambios de temperatura, entonces es más fácil llegar a disolverlo o con el potencial eléctrico que le colocan. Literal es un arco eléctrico, lo que hace con el átomo es que lo vuelve sus partículas elementales. O sea, salen electrones, protones, neutrones, todo sale por separado, que esa es la Pero definición entonces, del plan, señor. Pero pero entonces, entonces, ¿qué le hizo? que No, haga lo pues, mismo con él, es que los metales normalmente tienen 100 neutrones, 100 protones, es un poco más estable. Entonces no sé bien. si realmente está volviendo todo plasma de los metales. Entonces, ¿qué hace con la materia que pasa en la línea? ¿A dónde se va? Ah, no, del video parecían chispas atrás. O sea, lo está desintegrando el metal. Ah, ya. Pero en átomos, pero en átomos. No, no estoy seguro si lo Sí, vuelve plasma. O sea, en el plasma es vale. en elementos atómicos. Bueno, hasta cierto nivel. O sea, no vamos a llegar a decir que de ahí van a salir elementos tipo quarks o cosas por el estilo. ¿Sí? ¿Saben qué son? Más o menos. Más o menos. Algo de eso. O sea, miren, este es un protón. ¿Sí? Tiene otras partículas adentro, otras cargas elementales que de hecho no tienen fracciones enteras de carga eléctrica. O sea, nosotros definimos el protón como una carga eléctrica unitaria y definimos estos quarks como cargas fraccionadas. ¿Por qué definimos estas como fraccionadas? Porque hay una partícula elemental que no hemos podido dividir y parece que es única, parece que nunca se desintegra, parece que bajo ninguna condición podemos llegar a partirla en otras, hasta el momento, que es el electrón. O sea, el electrón es el electrón. ¿Se puede llegar a dividir el medio electrón? No, no hay partícula más abajo que el electrón. En estrellas, cuando muere una galaxia, en el núcleo de la galaxia, cuando una galaxia implosiona, es decir, puede llegar a coger toda su masa y explotar en el núcleo, y es la energía más impresionante que usted se pueda llegar a imaginar. Se ha detectado esos eventos y se ha medido las partículas que llegan. Obviamente ocurrieron hace millones de años, pero pues demoran en viajar. Y no se han medido pedazos de electrones. Entonces se supone que bajo esas fuerzas tan extremas que en el universo no se puede partir el electrón en otras. O en el acelerador de hadrones que tenemos en 3 países, creo que es, en Suiza, y otros, no se ha podido dividir el electrón. Entonces es la partícula elemental. ¿Se ha podido dividir el protón? Sí, y el neutrón también. Y otras. Se han podido dividir en varios. Son varios, ¿no? 6 partículas elementales. Y el electrón. ¿Ok? Esos son los quarks. No sé si los conocían. Las 6 partículas elementales. Y aparte tienen variaciones. Ah, Pues sabía un poquito el tema, pero ahorita ya ahora. o sea, mira, aquí están. Aquí está up, down, no sé qué. Esos tienen nombres, ¿sí? Aquí están sus contrapartes. No son solo 6, son 6 diferentes. Y bueno, hay otras. Hay otras, por así decirlo. Entonces, esto me forman toda una gama de cosas. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de las fuerzas elementales de naturaleza? Estaba la más fuerte, era la fuerza nuclear, la nuclear fuerte, ¿no? Hay una que es Sí. la nuclear débil, que es esto. Estos piones, que se llaman pion positivo, pion neutro, no sé qué. Estas son partículas que aparecen cuando hay decaimientos, o sea, cuando un electrón, cuando un núcleo de uranio, por ejemplo, se divide en dos, pueden llegar a aparecer estas partículas. Y ellas mismas buscan otra antipartícula y se vuelven a unir y se desaparecen. Entonces hay una fuerza entre ellas que se llama fuerza nuclear débil. Y después sigue la electromagnética, después la gravedad y se acabaron. Son 4. No hay más en el universo hasta ahora. El tema es largo. Ok. ¿Qué opinan de esta? El sistema internacional de unidades, las unidades de momento lineal o cantidad de movimiento lineal, ¿cuáles son?
¿No es la D? La masa por unidad de velocidad. Sí, no les puedo olvidar. ¿Listo? Momento igual a masa por velocidad. Esas son las unidades que hay. No hay una unidad que yo diga, estos son 3 momentos o 4 momentos, ¿no? Momento igual a masa por velocidad. ¿Listo? Bien, ¿qué opinan de la siguiente? ¿Cuál es el cuerpo que representa mayor cantidad de movimiento? ¿Una pelota de masa 300 gramos que se mueve a 25 metros sobre segundo o una flecha de 150 que viaja a una velocidad de 50 metros sobre segundo? No, van a tener lo mismo, ¿no? ¿La misma? ¿Sí? O sea, puedo llegar a, cuando yo tenga esta clase de cosas, yo puedo llegar a hacer esto. Aquí tengo 3 unidades, aquí tengo un cuarto, acá tengo 1,5, o sea, 3 medios, y acá tengo un medio. Un medio. Se acabó, no necesito usar la calculadora. ¿Listo? 3 cuartos igual a 3 cuartos. O sea, tienen la mismo momento la pelota y la flecha. ¿Listo? Profe, señaló la C, era la D. ¿Dónde está? Ah, ya, ya, ya. Aquí está. Ah, le digo igual. Listo. Sobre una línea recta se encuentran 2 autos. El auto A tiene una velocidad. Vamos a ver su A. Luego de un tiempo T alcanza el auto B que se encuentra en el reposo. Listo. Por el impacto se pierde el... Bueno, como esto es para el primer tema, pongámosle 100% de energía cinética. Calcule las velocidades de ambos autos después del impacto. Listo. ¿Qué sucede? Tenemos 2 objetos que están en contra uno del otro. ¿Ok? Este lo llamamos A y este llamémoslo B. ¿Ok? Miremos qué estado de movimiento tiene inicial. Solamente el auto A tiene una velocidad A. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad que va a ser hacia la derecha. ¿Cierto? Y el B se encuentra en reposo, así que no va a tener una velocidad. Okay. Yo podría definir esta situación como el momento inicial. Esa es mi situación inicial de momento o energía o lo que está sucediendo, cualquier cosa que yo necesite. Podría también necesitarla energéticamente. Entonces simplemente hago la comparación. ¿Qué pasaría en el momento final o una vez ellos colisionen? Pues parece que pasa algo con la energía cinética. Recuerden lo que les dije, ¿qué pasa cuando yo digo que pierdo el 100% de mi energía cinética? No hay movimiento. No hay, no sé, no hay cambio en el desplazamiento. Como Bueno, perfectamente inelástico, ¿no? yo podría llegar a tener un huevo contra una pared y decir que no hay movimiento. O podría llegar a chocar el huevo contra un camión y el camión se sigue moviendo. ¿Sí? O sea, hay movimiento. Yo cuando hablo de movimiento, casi siempre es bueno llegar a analizarlo como movimiento respecto a. Y de hecho todas las ecuaciones, no sé si en los videos se explicaron así, pero el movimiento o las ecuaciones de conservación de movimiento como el coeficiente de restitución está escrito como la velocidad relativa de velocidad relativa después contra la velocidad relativa inicial. Esta la podemos llegar a ver. Es decir, yo no sé qué vaya a pasar con ellas. Cuando yo pierdo el 100% de energía cinética, me refiero es que se pega una a la otra. O sea que las dos pueden llegar a quedarse quietas o las dos pueden llegar a salir con la misma velocidad final.
Dámosle velocidad a v final. ¿Listo? Ya sabemos que la velocidad de v era igual a 0. Listo, eso es todo lo que tenemos que plantear. Planteamos el momento inicial. ¿Vale? Ya que no tenemos velocidad en la partícula A, pues 0. Y ese momento inicial tiene que ser igual al momento final si queremos que se conserve. Así que la masa A va a salir con la velocidad final y también la masa B. ¿Ok? Le puse el subíndice de A a B final porque pues es la velocidad de A más B final. O sea, yo puedo llegar a agrupar siempre por la velocidad y eso es lo que me va a quedar del lado derecho de la ecuación. Que para hacer sentidos prácticos decir que un objeto se mueve a la misma velocidad que otro es decir que están agrupados. ¿Listo? O sea, forman un ensamble, básicamente. Huevo, camión, lo que sea, pero están juntos. ¿Ok? Por ejemplo, es posible que ellos se detengan, que sean igual a 0. Después de que chocan, es posible que sea igual a 0. Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, si la masa del auto B sea pues bastante grande. Exacto. ¿Qué pasa si aquí tenemos una medida de la masa de B que tienda casi que infinito? Bueno, infinito es un término numéricamente. A mí no me interesa una velocidad por debajo de, no sé, unos cuantos kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Yo digo 0,1 kilómetro por hora, no se está moviendo. En una hora apenas se va a mover, ¿qué? 0,1 kilómetros, o sea, no es nada. ¿Listo? Entonces yo puedo llegar a decir, no, una masa gigante es de 200 kilogramos y un bus pesa mucho más. Entonces, si esto es bastante grande, que yo digo tiende a infinito, pues aquí tendría entonces 1 sobre infinito, o sea, 1 sobre una cosa muy grande. Y eso me tiende a 0. 0. Y es una operación permitida. ¿Ok? Es una operación permitida. También podría ser que la masa A sea, o que la masa B sea bastante despreciable. O sea, si la masa B es casi que 0, entonces la velocidad final va a ser casi que la misma inicial. Es decir, yo puedo llegar a cancelar A y A, porque esto no vale nada. Esto es 0. Entonces me queda masa de A sobre masa de A. ¿Sí? Si la masa de B es prácticamente 0, el cuerpo A va a venir, se va a pegar contra él, pero es una mosca en el parabrisas. Así de sencillo. Pero bueno, es posible que sea negativa, es posible que después del choque vayan hacia la izquierda. No. No, ¿de acuerdo? Parece que no. Listo. Ok. Tercero, una bala impacta contra un bloque de masa. A ver, bala, bloque. Vamos a leer en mayúscula. Contra un bloque de masa mayúscula, el cual se encuentra en reposo y atado a un resorte de constante K. Si al momento del impacto el resorte se comprime una distancia d, calcule la velocidad del bloque con la bala incrustada. Es decir, calcule la velocidad bloque bala.
Vámonos así. Después del choque, sabiendo que la masa de la bala es, vámonos, minúscula, y la velocidad de la bala antes del choque, creo que están repitiendo, donde esto es la velocidad del bloque más la bala, y creo que hay más datos de los que podemos llegar a necesitar. De hecho, de pronto cambiamos lo que estamos buscando. O sea, aquí me están dando todo de las velocidades, entonces ¿para qué me dan D y K? De pronto vamos a terminar encontrando es D o K, ¿sí? ¿Qué tanto se va a comprimir el resorte o cuál es la constante del resorte? Vamos a dibujarlo y vamos a mirar. Ok. Vamos a considerar varios. ¿Se está filtrando mucho ruido afuera? No, no se escucha tanto. No, señor. Listo, o sea, dibujé un montón de estados, ¿ok? Tengo la bala, eh, la bala inicial, por así decirlo, va a tener una velocidad, pongámosle B minúscula, listo, esa es la velocidad con la que viene la bala. Se va a mover hacia la derecha, por supuesto, para que pueda llegar a chocar con el objeto. Mi objeto, pongámosle masa de la bala. Mi objeto, que es el bloque, voy a colocarlo como B mayúscula y va a tener una velocidad inicial igual a 0, o sea, se encuentran en el reposo. ¿Listo? Apenas ellos choquen, van a formar un ensamble. Y apenas sean un ensamble, se van a mover juntos con una cierta velocidad. Pero esa velocidad no va a demorar mucho porque es un sistema masa-resorte. Es decir, toda esa energía cinética que nosotros vamos a tener después del choque va a ser absorbida y transformada en energía potencial. Es decir, estos dos, puedo llegar a decir, se van a mover después del choque a la misma velocidad. ¿Ok? Pero solamente en ese instante. Básicamente chocan, son un ensamble y esa es la velocidad inicial con la que se van a mover. Después, cuando se muevan, se van a comprimir el resorte, una distancia de, este resorte pongámosle que tiene un K, se va a convertir toda esa energía cinética en potencial. Entonces el ejercicio podemos dividirlo en varias cosas. ¿Ok? Podemos dividirlo por momentos. Primero, este sería mi momento inicial, donde solo la bala va a tener momento. La masa de la bala por la velocidad de la bala. Y mi momento final cuando se una a la otra masa y forma un ensamble. También lo podría hacer energéticamente. Acá, este como mi energía inicial, ya que solamente vamos a tener energía cinética, y este como mi energía final, donde vamos a tener solamente energía potencial. O sea, este ejercicio vamos a utilizar las dos conservaciones. Conservación de momento lineal y conservación de energía cinética. Bueno, de energía mecánica. ¿Listo? ¿Está claro el tratamiento del ejercicio? Sí, señor.
Bien, vamos a Sí, ver. señor. Entonces, si yo digo que tengo conservación de momento, o sea, que mi momento inicial va a ser igual al momento final, vamos a escribir esa ecuación. Inicialmente solamente la masa de la bala tiene momento, es decir, masa sub b con la velocidad sub b. Vamos a la vectorial. Listo. Bueno, es una dimensión. Démosle el símbolo de vector. Ya sabemos que el signo me ayuda. Listo. Y va a ser igual a momento final. Bueno, pues cuando las dos masas estén unidas, ya puedo llegar a escribirlo, de hecho, como sé que va a quedar. Masa del bloque más la masa de la bala moviéndose a la misma velocidad. Voy a colocar primero la letra mayúscula. ¿Listo? Ahora, yo tengo que recordar cuál es mi objetivo. Mi objetivo es plantear también la energía de las dos. Es decir, voy a partir de aquí de esta energía cinética. Así que me interesa despejar este término que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a trabajar ahora? Despejo esa velocidad. ¿Okay? Bien, si yo quiero ahora mirar la conservación de energía cinética, de la energía, perdón, tengo que mirar cuál es mi energía inicial, que es acá, cuando tengo pura energía cinética. Así que escribo mi energía inicial, que sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ven? De nuevo, cuando yo hago esta clase de ejercicios, yo hablo de la masa como un ensamble, porque ahora que están unidos, pues se van a comportar como uno solo. Así que yo tendría mi masa del bloque más la masa de la bala, y esa es la masa total. O sea, es un medio de la masa de cada uno de estos por la velocidad al cuadrado, que es la misma. O podría escribirlas por separado, no hay ningún problema. Un medio de la masa del bloque por la velocidad más un medio de la masa de la bala por la velocidad. Pero como van a ser la misma velocidad, entonces termino agrupándolas al final. Exactamente igual. ¿Listo? Y finaliza en energía potencial cuando comprima el resorte. K por D al cuadrado. Bien. Puedo llegar a cancelar este un medio. Se me va. Voy a pegar lo que ha obtenido antes, este término, y lo puedo reemplazar. Entonces me va a quedar lo de arriba al cuadrado, la masa de la bala al cuadrado. ¿Listo? Sobre lo que está abajo al cuadrado. Y la velocidad de la bala también. Ok, puedo llegar a cancelar este cuadrado con este término. O sea, tengo la sumatoria de las masas arriba y abajo. K por D cuadrado. Listo. Ya, despejo lo que necesite. Quiero, no sé, la constante del resorte. Es un poquito, bueno, puede ser bastante útil para hacer un laboratorio. O sea, sería como el cuarto método para hallar la constante de elasticidad del resorte, ¿no? Que hemos visto en el curso. Cualquier método es válido. Vamos a hacer una pequeña colisión elástica. Literal, para este se puede hacer como un alfiler y un pitillo o algo así. Bien, o si ya tengo medida la constante del resorte, entonces podría saber con qué velocidad sale el alfiler del pitillo o saber cualquier cosa que yo quiera. Listo.
¿Cuántos minutos? ¿Hasta las 10? Sí, Listo. Bueno, ahorita. listo. ¿Listo? Ok, volvemos. Revisemos esto rápidamente. Dice, dos personas con patines se encuentran uno frente del otro en reposo. El primero de ellos empuja al segundo con una velocidad v. Si la masa de las personas son m1 y m2, determina el movimiento de la primera persona. ¿Ok? ¿Han visto la película Gravity? ¿Cuál? Gravity, con Sandra Bullock, creo que es. Yo no me la he visto, pero me contaron una escena donde ella queda varada y tiene que quitarse un brazo, algo así. Mocharse una mano, me parece, Ok. y tirarlo. Ajá, y Para- tirarlo para poder llegar a tener un momento ella y salir disparada hacia el otro lado. O sea, Sí, señor. la única manera de ustedes de salir en el espacio y llegar a algún destino es desprenderse de masa. Alguien por ahí decía, bueno, ¿y qué pasa si ella tiene, amarra la mano con una cuerda? ¿De acuerdo? Va a pasar lo siguiente, yo llego y la lanzo y yo adquiero una velocidad en sentido contrario, la masa adquiere una velocidad en sentido que yo la lanzo, o sea, el momento sigue siendo igual. Ya, me parece. Pero, como están unidas con la cuerda, eventualmente va a actuar la tercera ley de Newton. Y esa ley de Newton va a hacer que el momento que ellas tenían vuelva a invertirse, es decir, vuelven a juntarse. ¿Sí? La única manera de salir disparado es botar material, botar masa. Ah. ¿Cómo lo hacen en el espacio? Pues tampoco no es que se arranquen una masa o algo por el estilo, no, tienen una mochila con oxígeno. Simplemente lo que ellos respiran desprenden una parte al espacio y eso ya es propulsión necesaria, suficiente. ¿Sí? Los cohetes utilizan algo similar, pero pues no es oxígeno solamente, es mezcla de oxígeno muy puro con algún carburante, algún combustible y lo queman, porque la explosión que tiene eso es mucho más fuerte. Esa es la cuestión. Que usted tiene que desprenderse de masa de alguna manera para poder llegar a tener un impulso hacia el otro lado. Ok. Entonces, cuando están unidas, la velocidad de la primera y la velocidad de la segunda son igual a cero. O al menos la velocidad relativa entre las dos. ¿De acuerdo? O sea, no tiene ninguna clase de movimiento entre las dos. Una vez ellas se desprenden, podemos llegar a tener algo diferente. ¿Listo? Vamos a tener una velocidad final para cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo sería mi ecuación de momento inicial? Bueno, pues esta sería el momento inicial. Este sería mi momento final. Así que inicialmente nosotros tenemos un momento igual a cero. No hay momento en ninguna de las dos partículas. ¿De acuerdo? Pero ese momento inicial tiene que ser exactamente igual al final. Y el final, lo que ocurre es que la masa 1 va a estar acompañada con la velocidad 1 final, más o menos, dependiendo, masa 2 con la velocidad 2 final, como vector. ¿Listo?
Yo creería que podría colocarlas como más. Es decir, yo no sé muy bien la dirección vectorial, así que las dejo como indeterminada, no la conozco. Bien. Si yo sigo trabajando esa ecuación, puedo llegar a despejar una de la otra. Me va a quedar una dirección negativa. Y finalmente hago la división o el producto por las masas. Se me descuadró esto. Bueno, va a hacerlo por acá arriba. ¿Listo? Velocidad 1 final. Voy a mandar esta masa a dividir, simplemente. Dos final. Listo. Dos cosas importantes. Si esta velocidad es positiva, entonces esta velocidad va a ser negativa, ya que tenemos el signo contrario. ¿Ok? Tenemos un menos. Y lo mismo lo contrario, si una es negativa, entonces la otra va a ser positiva. O sea, van a salir en direcciones opuestas. ¿Listo? Otra cosa importante, depende de las masas. Y no sé si de pronto en esta ecuación sea tan fácil verlo como en esta. Por ejemplo, en el caso que les decíamos de la protagonista con su brazo, ella sigue pesando, póngale unos 70 kilos. Con todo el equipo, bueno, 90, 80. ¿Sí? Mientras que su brazo más el equipo que tenga puede pesar apenas unos 5 o 10 kilos. O sea, si el momento es igual, el inicial y el final, perdón, para cada una de las dos partes, para cada uno de los dos cuerpos, digamos ella tiene 80 kilos, ¿cuál sería su velocidad comparada con la velocidad que tendría el objeto pequeño? Mayor, menor, igual. No sé si me entiendan. ¿Podría repetir? Este es el momento de la partícula 1, ¿sí? Y este es el momento de la partícula 2. O sea, de aquí tenemos que el momento inicial es igual a 0, ¿ok? Y para que sea 0, debe ser porque este momento más este momento de las dos partículas suman 0. O sea, que deben ser opuestos. Es lo que está aquí a la derecha, ¿sí? Son opuestos. Perfecto. Lo que quiere decir que al lado del igual debe ser igual a la derecha. Si yo tengo acá una masa grande y acá tengo una masa pequeña, ¿cómo es esta velocidad comparada con esta? ¿Cómo es la velocidad de Debería la ser masa más grande? pequeña. Exacto. Debería ser O sea, más si pequeña que yo la tengo otra. 80 kilos y logro expulsar una masa muy pequeña de mí, la voy a expulsar a una velocidad grande. ¿Pero qué velocidad quiero yo? Una velocidad pequeña, porque mi masa es mucho más grande. ¿De acuerdo? De pronto se ve un poco más claro si yo llego y cojo al astronauta y lo empujo contra la estación espacial. Así de sencillo. O sea, le aplica una fuerza, puede ser con los pies, por ejemplo, el astronauta, se impulsa y él va a adquirir una velocidad grande. ¿Pero qué le pasa a la estación? Ni se mueve. Ni se mueve porque pesa muchísimo más. ¿De acuerdo? Sí, señor. O sea, masas gigantes, si esta masa es gigante, pues esta velocidad va a ser 0, casi, para mantener la igualdad del lado de la derecha. Okay. Bien, eso ya es del segundo bloque. ¿Qué opinan de este? Entre dos pelotas de diferentes materiales sucede una colisión. Si se quiere medir el coeficiente de restitución, sin importar qué tipo de colisión se realice, elástico o inelástico, este se determina por conociendo las masas y las velocidades antes y después del choque, conociendo solamente las velocidades antes y después del choque, conociendo las masas, la masa y la velocidad de las dos colisiones o el momento lineal antes y después de la colisión. ¿Qué opinan? Esto es lo que se quiere medir, coeficiente de restitución.
¿Sí lo recuerdan? No, ¿No? Está en el video. Yo he hecho para que saque unos apuntes de dos cosas que vi en el video. Primero, coeficiente de restitución. Ya lo traigo para acá. Esta ecuación. entonces sería la B. Solamente necesito las velocidades antes y después del choque. Exacto. Ojo, esta ecuación sale de dos cosas. O sea, sale de hacer una comprobación de mi cambio de el momento del sistema, que sea igual a cero. Y sale del cambio de la energía cinética igual a cero. O sea, sale de dos conceptos claros. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver, pero si yo tengo dos partículas que se están chocando, podría llegar a tenerlas así en esta configuración, por ejemplo. Esta va a ser 1 y esta va a ser 2. ¿Listo? Eso podría ser antes del choque y voy a poner acá una muy parecida que sea después del choque. Yo estoy colocando, o sea, no sé de hecho en qué dirección vectorial van a salir las partículas después del choque. Dependiendo de las masas, podrían ir las dos hacia la derecha, o podrían ir las dos hacia la izquierda, o podría una quedarse quieta en el lugar y la otra ir hacia la izquierda o la derecha. Estoy colocando simplemente como el ejemplo más similar a si las masas son iguales. Es que las partículas choquen y se desprenda cada una en direcciones contrarias y tienen velocidades y masas similares, como un juego de billar. ¿Sí? Vienen dos partículas, misma velocidad, misma masa, chocan y simplemente salen cada una por su lado. Este sería mi momento inicial y este sería mi momento final. ¿Okay? Cuando digo que hay dos ecuaciones, es que, claro, al inicio yo tengo la masa 1 por la velocidad 1 inicial, voy a colocarla como todo positivo, no le voy a dar signo a nada, absolutamente a nada, lo dejo para reemplazar con signo. Masa 2 por velocidad 2 inicial. ¿Listo? Ese es el momento inicial y podría llegar a compararlo con el momento final. Ah, perdón, aquí la embarré una. ¿Listo? Iniciales igual a finales. Y también la energía cinética, es decir, aquí voy a tener un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado. ¿Ok? Y solo con esas dos ecuaciones, haciendo algún tratamiento matemático no tan complicado, de hecho deberían hacer el ejercicio de intentar reemplazar una dentro de la otra. Cuando yo hago ese reemplazo, creo que comienza más fácil por arriba. De coger esa ecuación, ponerlas, a ver, un truco sencillo. Creo que colocar acá, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con 1. O sea, masa 1 me quedaría velocidad 1 inicial menos velocidad 1 final, ¿de acuerdo? Como una resta. Y acá de este lado, todo lo que tenga que ver con 2. A mí me queda como una resta. ¿Por qué? Porque aquí hay una identidad que ustedes pueden llegar a revisar de velocidad 1 inicial al cuadrado menos velocidad 1 final al cuadrado. Hay una identidad ahí que pueden llegar a mirar. Y se pueden reemplazar una sobre la otra. Voy a hacer. ¿Qué pasa con eso? Que me va a quedar aquí una relación de velocidades. O sea, antes del coeficiente de restitución me queda solamente la relación de velocidades. Yo reemplazo tal cual y me queda algo por el estilo. Carajo, no fue.
¿Ok? O sea, este es el origen de la coeficiente de restitución, de reemplazar esas dos ecuaciones, organizarlas y obtener esto. Y ya eso es todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, yo estoy haciendo las ecuaciones para un choque elástico. Y recuerden que cuando yo tengo un choque elástico, yo tengo algo como esto. Voy a copiar al otro lado. Yo tengo algo como esto. ¿Cuánta energía cinética se me conserva en el choque? Tengo el 100%, ¿de acuerdo? Es decir, la diferencia de velocidades es igual a la diferencia de velocidad. La diferencia de velocidades iniciales es igual a la diferencia de velocidades finales. Ahora, esa ecuación, cuando la obtengan, les va a faltar algo importante, y es que aquí tengo la 1 menos la 2 y acá tengo la 2 menos la 1. O sea, conviene hacer un pequeño ajuste de la ecuación. Conviene llegar y organizar que sea 2 menos 1 o 1 menos 2. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos es válido. Por convención, normalmente creo que se ajusta, ¿cómo está esta? 1 menos 2. O sea, aquí tendría velocidad 1 inicial menos velocidad 2 inicial. Perfecto. Y esta está al revés, así que le saco un menos. ¿Listo? Puedo llegar ahora a dividir las ecuaciones, es decir, pasar esto al otro lado. Acá me quedaría 1 igual a. Esperen, yo cometí aquí un error grande. Dije que iba a sacar un menos y no lo saqué. O sea, dejé los índices tal cual como estaban. ¿Listo? Si saco un menos, esta pasa a ser 1 y esta pasa a ser 2. Dios. ¿Ok? Ese es el coeficiente de restitución, pero es el coeficiente de restitución cuando yo tenía una conservación de la energía. O sea, yo dije que mi delta de la energía cinética era igual a 0. O sea, mi energía cinética ya de por sí, yo dije, se me va a conservar el 100%. Y de la energía, del momento lineal, yo no puedo llegar a decir si se conserva o no, porque el momento lineal, la conservación del momento lineal es una ley. O sea, el momento lineal casi que siempre se me conserva, no es criterio de conservación. O sea, la conservación de la energía cinética sí es un criterio, pero la conservación del momento lineal no, el momento lineal se conserva. ¿Ok? Dos cosas que se conservan en el universo: el momento lineal, el momento angular y la energía. Siempre se me van a conservar esas tres cosas, por así decirlo. ¿Listo? Aunque en un estado yo diga, bueno, pero aquí la energía disminuyó, pero tuvo que aumentar en algún otro lado. Aquí ya no tengo tanta energía, definitivamente desapareció del universo, pero entonces se tuvo que crear masa. Aquí ya perdí masa, entonces se tuvo que crear energía. O sea, ahí esas tres cosas se van a conservar siempre. Entonces, si yo tengo eso de que mi energía cinética, ya estoy diciendo que se conserva al 100%, este 1 es el 100%, de la conservación de la energía elástica. ¿Y qué me quiere decir ese 1? Sencillo, podemos llegar a mirar del lado izquierdo que tengo acá. Velocidad 1 final menos velocidad 2 inicial. Es decir, esa es la velocidad de 1 con respecto a 2 final. ¿Cierto? Sobre la velocidad de 1 con respecto a 2 inicial. Ok. Yo puedo llegar a analizarla así. Ok, tengo acá que 1 se movía hacia 2 a 30 metros sobre segundo. De hecho, podría llegar a decir, olvídese de esta velocidad 2, defínala como 0. ¿Sí? Al fin y al cabo, es la velocidad de 1 con respecto a 2, y eso es realmente lo que uno hace. Uno casi siempre se para en esta partícula y mide la velocidad relativa entre las dos. Entonces yo puedo llegar a decir, listo, si 2 vale 0, entonces acá tenemos que 1 llega y golpea una bola de billar que está quieta, a 30 metros sobre segundo, 30 km por hora, lo que se quiera. ¿Listo? Y si ella
se aleja con una cierta velocidad para que me dé 1, entonces tiene que alejarse con la misma velocidad, o sea, con 30 metros sobre segundo, para que 30 metros sobre segundo y 30 metros sobre segundo me dé 1. Pero ¿qué pasa con el menos? Pues que se aleja en dirección contraria. ¿Estamos? Es decir, yo tengo esta dirección vectorial positiva, de izquierda a derecha. ¿Listo? Viene y golpea con la bola 2, la que está quieta, la velocidad que va a quedar entre las dos va a seguir siendo exactamente la misma, pero en sentido opuesto. ¿Sí o no? Sí, señor. A ver. Mm, vamos a ver qué opinan de esto. No lo he visto el video. Esto. Ok, perfecto. Recuerda que estamos mirando la velocidad desde la bola 2, es decir, estamos mirando desde acá. Si la miramos desde acá, ¿hacia dónde va la bola 1? O sea, ¿cuál es la velocidad de 1 con respecto a 2? Hacia la derecha, ¿cierto? Es positiva. Sí, señor. Ok, cuando choca, miren lo que pasa. Como las dos tienen la misma masa, de hecho, la 1 no se va a mover. Así de sencillo. Y podemos llegar a mirar otra ecuación que está más adelante en el video para poder calcular. ¿Qué pasa con la velocidad de 2 con respecto a 1? ¿Hacia dónde salió? Perdón, sí, la velocidad de 2. ¿Hacia dónde salió? Hacia la derecha, Hacia la derecha. ¿cierto? ¿Y qué va a opinar 2 de 1? ¿Que 1 se sigue moviendo hacia ella? No. Que 1 se quedó quieto, es decir, que 1 se está alejando de ella. O sea, la velocidad relativa es la inversa, ¿de acuerdo? Primero, desde el punto de vista de 2, esta pelota se está acercando hacia ella, se acerca y la choca, y después, ¿qué pasa? Se empieza a alejar, desde el punto de vista de la bola blanca que nunca se va a mover, ¿listo? Y eso está representado en las ecuaciones. O sea, esto que está acá está representado en este menos que tenemos acá. ¿Okay? Puede pasar que las dos sigan hacia la derecha, puede pasar que las dos vayan, no sé, diferentes cosas, pero estamos hablando de velocidad relativa. O sea, ya cuál es la velocidad absoluta de cada una de ellas, no en velocidad relativa, es otro tipo de ecuación, pero en velocidad relativa, estos dos vectores tienen que tener la misma magnitud y en sentido contrario. Y ahora con el menos obtenemos el 1. ¿Listo? Ese 1 es muy importante porque ese es el 1 que nosotros llegamos y llamamos, bueno, pero no tiene por qué ser 100% elástico. Veo que, es decir, este caso de 100% elástico ya puede estar explicado por el 1. Ahora intentemos recrear este 0% inelástico. ¿Cuál es la condición para que algo sea inelástico que yo les había dicho? Que se fueran como. Juntas, ¿sí se acuerdan? Que se fueran unidas. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, un huevo contra una pared. Sí. Un huevo contra la bola de billar. Va a venir, va a chocar contra la bola y van a seguir las dos juntas. Le pongo una plastilina, le pongo una plastilina entre bola y bola. Va a chocar y se van a ir las dos unidas. ¿Qué quiere decir? Que cuánto es la velocidad relativa de las dos después del choque? 0. ¿Y qué pasa cuando yo divido 0 por cualquier cosa? No es una operación prohibida. ¿De acuerdo? A 0. No lo es, me da 0. Así que si yo tengo que la velocidad relativa entre las dos es igual a 0, entonces el coeficiente elástico o lo que tengo a la izquierda ya no es 1, sino que es un 0. O sea que yo tengo ya los dos extremos. Tengo el perfectamente inelástico y el 100%, el perfectamente inelástico, perdón. Bien, esa cantidad es lo que llaman el coeficiente de restitución. 1, 0,
y acá de 0 a 1. Listo. ¿Habían entendido las implicaciones de ese coeficiente del video? ¿Por qué se dice que es una medida de la conservación de la energía? ¿Sí lo han entendido o no? Pues, pero no, profe. Bueno, y ahora. Ahora ya. Bueno, listo. Es que ya viendo las cosas, pues es diferente. Pues el video se supone que es un apoyo. Lo que pasa es que son 2 videos que hizo la misma persona seguidos. Es complicado. Bien. Hace falta más cosas, es decir, pasar de estas 2 ecuaciones unidas no es tan sencillo, ¿sí? Pero es un trabajo cansón matemáticamente. O sea, porque, no sé, siento que la empiezo a recordar. De hecho, si lo quieren mirar el paso del procedimiento, creo que está escrito en la Serway, no recuerdo, o en alguno de los libros que están ahí de referencia. Estoy seguro que está, en alguno de los que les pasé. No sé si completo, pero debe estar la mayoría. De pronto está de pronto hasta esta parte, hasta cómo llevarlo a cierta manera. ¿Okay? No estoy muy seguro exactamente, pero debe estar un pedazo. Recuerdo que de esta ecuación hay que reemplazar en esta, y creo que de esta de nuevo hay que volver a reemplazar en la inicial. No es tan sencillo, pero sale. Lo que pasa es que sale en media hora, entonces no podemos hacer nada más, sino eso. ¿Listo? Ok. Bien, coeficiente de restitución. ¿Alguno tiene alguna duda de esta parte? Pues ya continuamos. ¿Todo bien? Vamos, sí, señor. Ok. En un choque perfectamente elástico no hay pérdida de la energía mecánica asociada al impacto. ¿Listo? Eso quiere decir que la energía cinética del momento lineal permanece constante antes y después de la colisión, la energía cinética, etc. ¿Qué opinan de estas? Ah, mierda. Ahí cuenta. La... Sí. Olvídelo. Olvídelo. Sí, ya no sé, se me fue un pedacito. Venga, lo oculto para el otro grupo, no le pase lo mismo. Ya, solucionado. Listo. ¿Qué opinan de este? Ya, bueno, analicémoslo un poquito al menos. Bueno, sí, algo muy similar a lo que ya hemos visto, ¿no? Estas 2 condiciones, o sea, el cambio del momento lineal y el cambio de la energía cinética es igual a 0, es decir, la energía cinética inicial igual a la final, el momento lineal inicial igual al final. No hay cambio, por lo tanto, la única que me cumple eso es la A. ¿Okay? ¿Qué opinan de este? En un choque perfectamente elástico hay pérdida en la energía mecánica asociada al impacto. ¿Sería la B? No, esto está mal. O sea, lo único que está cambiando es un no. O sea, nos están preguntando es esto, perfectamente inelástico. No sé por qué en el primero, de hecho no me di cuenta de algo. En este no hace falta el perfectamente. O sea, el perfectamente ya se lo colocamos a algo, ¿sí? No hace falta llegar a colocárselo a algo más. Simplemente, por eso les digo que eso depende, yo creo que de la literatura. En la literatura he visto lo contrario. He visto que este perfectamente que está acá, se lo ponen arriba al elástico. ¿Ok? Entonces, en lugar de inelástico, aquí habla simplemente de elástico. Y abajo colocan inelástico. O sea, van cambiando el perfectamente arriba y entonces bajan. Algo así. ¿Ok? Entonces, ¿cuál queda en la mitad? El que no tenga, el que tenga perfectamente. O sea, si el perfectamente se lo pongo elástico arriba, entonces en la mitad queda elástico. ¿Sí? Porque se considera elástico, pero no es perfecto. Y abajo queda sin el perfectamente. Es una cosa de notación. Pero ya está la notación que establecimos porque fue la que vi que estaba en el video y es la que vamos a seguir.
algo es elástico si se conserva 100% de energía. O sea, si el coeficiente de restitución es igual a 1, 100% de energía cinética. Inelástico si tenemos algo intermedio y perfectamente inelástico cuando no tenemos conservación. Entonces acá no hay necesidad de perfectamente, Inelástico. es simplemente elástico, este es elástico. ¿Listo? Y en el de abajo, este es perfectamente, pero inelástico. Ya lo corregimos de una vez. ¿Ok? En un choque perfectamente inelástico hay pérdida de energía mecánica asociada al impacto. De hecho, también deberá cumplirse para el elástico. Entonces, ¿qué opinan de estas? Sería la B. Sí, la energía cinética es diferente antes y después de la colisión. ¿Ok? Pero también las velocidades, diría yo, relativas, iniciales y finales, son diferentes. Apenas con tener eso de que las velocidades relativas iniciales y finales sean diferentes, ya no voy a tener un 1, o sea, ya no voy a tener un coeficiente de restitución 1, sino cualquier valor, 0,5, 0,9, 0, ¿de acuerdo? Y eso ya me habla de una cierta inelasticidad, de una cierta pérdida de energía. Por lo tanto, la cantidad de movimiento... no, mentiras, eso sí está mal. La cantidad de movimiento... Bueno, sí es variable, mentiras, sí es variable, de acuerdo. No, me gusta más la B, tiene toda la razón. De la C y la D hay que hacerle muchos cambios. O sea, siempre va a variar, la energía cinética puede llegar a variar, eso no quiere decir que no se vaya a conservar. ¿Sí? Y la cantidad de movimiento siempre va a variar y siempre se va a conservar. Entonces, que una energía cinética varíe no quiere decir que no se conserve. El problema es que la energía cinética inicial no sea igual a la final. Eso sí es problema. Quiere decir que no se conservó, que hubo alguna pérdida. ¿Okay? Puede ser diferente, sí, en cantidades, en cuerpos. Es decir, el cuerpo 2 tiene más energía que el A, pero una vez chocan, se transforman y cuando salen las energías son diferentes, pero la energía total debe ser igual. Si no es igual, entonces no hubo conservación. La B, definitivamente, la que está mal. Bien. Y la cuarta, ¿qué entiende por coeficiente de restitución? Creo que ya está claro. ¿Cuál es la importancia de este estudio en las colisiones elásticas o inelásticas? Básicamente lo que me dice en qué régimen estoy, ¿no? Si es 1, yo ya sé que es una colisión completamente elástica. Si es menor que 1, cualquier valor, si sea 0,99, ya estoy en el régimen elástico. Y si estoy en 0, se van unidas. Simplemente la velocidad relativa entre ellas es la misma. Esas son como Completamente inelástico. las cosas más generales que tenemos que tener en la cabeza. O sea, si quisiera hacer que ustedes se acuerden de algo, acuérdense de este dibujo, de esto que está acá. Esto es lo más... Aquí está como el resumen conceptual más grande que podemos llegar a tener hoy. ¿Listo? Este dibujito. No es más. Bueno, de pronto, es que de hecho, usted puede llegar a sacar esta ecuación solamente con un concepto sencillo, ¿no? A veces a la gente se le olvida cuál va arriba, si la final o la inicial, cuál no puede ser 0. O sea, es posible tener un choque con una velocidad relativa inicial igual a 0. Quiere decir que las dos en el inicio, entre ellas, nos están moviendo. Puede ser que las dos estén alejando, pero están juntas, o sea, están alejando a la misma velocidad, ¿sí? Nunca se van a chocar. La única condición es que haya una velocidad relativa entre ellas, que se choquen. Y esto además, si es 0, pues tenemos una división por 0. Así que no está definido, porque físicamente no es posible. No es posible que dos partículas se choquen si la velocidad relativa es igual a 0. Entonces de ahí me sale esto. Se acabó. ¿Ok? Este 1 menos 2 o 2 menos 1, no es tan relevante este orden. ¿De acuerdo? Porque si podría llegar a meter hacer a multiplicar por menos arriba y abajo y cambiar el orden de las velocidades relativas. No es más. Este menos nos afecta, porque estoy multiplicando por un menos arriba y un menos abajo, o sea, por 1. Y estoy simplemente intercambiando el orden. Okay. Antes de eso, ¿ustedes vieron también esta ecuación?
Pasa que esta me parece que quedó como muy en el aire. ¿Vieron esta ecuación? Que estaba en el video. Buenas. Sí, profe, la explica ahí donde estaba lo de CSUR también, pero Ok. no la explica mucho. Que no se sabe dónde Esta, está hablando. ajá, esta ecuación sale de coger esta, ya me acordé. Esta ecuación, o sea, cojo y despejo, por ejemplo, la velocidad 1 inicial, ¿sí? Despejo las otras dos, pero es que yo recordaba cada 3 reemplazos. Y la reemplazo en la primera. Ya me acordé, de aquí creo que yo despejo una, reemplazo en energía cinética y obtengo esta relación. Y luego si la vuelvo y la reemplazo en la primera, en la de conservación de momento, voy a obtener una ecuación similar. Y dependiendo de cuál reemplace yo, pues voy obteniendo la siguiente. ¿Okay? Aquí él tuvo que haber reemplazado la velocidad 2 final. ¿Por qué? Porque no aparece. Es la que no aparece. Y acá tuvo que haber reemplazado la velocidad 1 final. Es la que no aparece. Pero esta ecuación solamente me va a cumplir cuando yo tengo una conservación de la energía cinética y por supuesto la conservación del momento que siempre se me va a dar. ¿Okay? Es decir, discriminante esta. Esta es solo para choques elásticos, no más. Bien. La puedo simplificar bastante y también podría, pues, de pronto aquí ya no hace falta un poco la memotecnia, pero antes sí había un poquito de necesidad memotécnica y la memotecnia era lo siguiente. Si yo quiero hallar la velocidad de el algo final, ese número va a tener la inicial, la relación de masas, o sea, la resta de las masas. ¿Me explico? Aquí quiero hallar la velocidad 1 final. Perfecto, pues entonces la velocidad 1 inicial va a tener la relación de masas y va a comenzar con 1. Así de sencillo era. Si yo quiero hallar la velocidad de 2 final, pues entonces la velocidad de 2 inicial va a tener la relación de masas y va a comenzar con 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda? Pues que para la primera, la que tenga la velocidad 2 inicial va a tener 2 veces la masa 2. Y la que tenga el 1 inicial va a tener 2 veces la masa 1. Era más o menos la memotecnia que a nadie le olvidaba esto. Así de sencillo, porque no era tan difícil de olvidar. ¿Listo? Dependiendo del índice de qué velocidad estoy hallando, voy a encontrar la relación de masas. Y lo otro, es simplemente el que quede, va a tener la misma masa arriba. De resto, abajo tenemos masa 1 más masa 2. Puede parecer complicada la ecuación, pero ¿es realmente tan complicada? No, tiene cierta memotecnia. Ok. Ok. Bueno, Ok. hay cosas que se le puede sacar a esta ecuación, resultados como cortos, pero importantes. Y el primero es, si yo tengo velocidades relativas, yo siempre puedo llegar a hacer este cambio. Esta es la velocidad de 1 con respecto a 2 final. Por lo tanto, esto que está acá acompañando va a acompañar a la velocidad de 1 con respecto a 2 inicial. Y esta sería la velocidad de 2 con respecto a 2. O sea, siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Mejor dicho, estoy restando a cada una de las velocidades la velocidad de 2. Al primer término, al segundo y al tercero. Y siempre que yo resto la misma velocidad, pues este término se me va a cancelar. O podría llegar a decir, mi objeto 2 está en el reposo, que es exactamente lo mismo. Y ya me estoy quitando la mitad de la ecuación siempre. ¿Ok? Tomándolo con velocidad relativa, de decir, me dan diferentes datos, entonces los resto, ¿de acuerdo? La velocidad 1 final menos la 2, la velocidad 2 final menos la 1, o sea, siempre puedo llegar a restar las velocidades y siempre me voy a quitar la segunda parte de la ecuación. Así de sencillo. Bien, ¿qué es lo bueno de quitarme esa segunda parte? Pues que yo siempre considero la segunda masa como de reposo. Tiene sentido porque es un observador. O sea, siempre que yo miro colisiones entre electrones, por ejemplo, pues yo me paro un electrón. Entonces, ¿cuál es la velocidad de ese electrón? 0. No, se está moviendo muy rápido, sí, pero yo la considero 0. ¿Okay? Me interesa es la velocidad que tiene ese electrón con respecto al otro. Bien, podemos llegar a tomar aquí algunos casos muy particulares. ¿Qué pasa si las masas son iguales, por ejemplo?
O sea, ¿qué pasa con la velocidad de uno si las masas son iguales? ¿Qué es la que está en movimiento? Lo que ya Da cero. dije, si la velocidad de dos iniciales es igual a cero. Listo. Entonces, si las masas son iguales, efectivamente aquí vamos a tener m1 menos m2, es decir, 0. ¿Listo? ¿Qué pasa con la velocidad de 2 final cuando las masas son iguales? Que tenemos arriba 2m1 y abajo tenemos m1 más m1, por ejemplo. O sea, tenemos 2 sobre 2 por m1, cada una de las dos cosas. ¿Cuánto me queda? 0. Hombre, ¿quién puso la salsa ya? Mire, aquí tenemos 2 veces m1 y Queda acá 1. tenemos m1 y m1. O sea, 2m1 sobre 2m1. El m1 se me va a cancelar, Ujú. ¿cierto? Y Quedaría el 2, 1. Quedaría 1. y el 2 también. Entonces me queda velocidad 1 inicial. Listo. Y eso es exactamente lo que pasa en el juego de billar. O sea, la masa 1 viene con su velocidad, golpea la bola que es exactamente igual, es la misma masa. ¿Qué pasa con la bola original? Queda quieta. ¿Qué pasa con la bola que golpeó? Sale a toda velocidad. No sé si vieron ese pedazo en el video, pero ahí estaba. ¿De acuerdo? El choque fue perfecto, fue frontal, tienen los mismos datos. Así que simplemente una reemplaza a la otra. ¿Listo? Ok. Otro caso importante. ¿Qué pasa si M1 es muy grande comparado con M2? O sea, es un metro línea que viene a chocar a un estudiante que va en cicla. Así de sencillo. ¿Qué pasa con la velocidad de la masa 1, la del metro línea? Cuando yo digo que algo es muy grande, es que este término es gigante y le estoy quitando una hormiga. Sobre algo gigante y le estoy quitando una hormiga. Casi que yo el resultado de lo de arriba lo puedo igualar al de abajo. O sea, voy a tener M1 sobre M1, porque le estoy quitando y le estoy poniendo un delta de masa, algo muy pequeño. O sea, me voy a quedar que la velocidad del metro línea y final es exactamente igual a la velocidad A que la él ya inicial. traía. ¿De acuerdo? Él no pierde velocidad y tiene mucho Ujú. sentido. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con la masa, con la velocidad del objeto 2, el que fue chocado, o sea, el estudiante con la cifra? Aumenta. Aumenta bastante porque acá tenemos 2 veces la masa 1 sobre la masa 1 más una hormiga. O sea, 2 por m1 sobre m1. El m1 se me cancela, pero el 2 me queda. Quiere decir que si a usted lo choca un automóvil, un bus, por Sería ejemplo, el doble de la usted va a velocidad. salir al doble de la velocidad que traiga el automóvil. O sea, O si viene sea, a 100, salgo a 200. si él lo choca a 100, usted sale a 200. Aparte, súmele algo. Eso es velocidad relativa, ¿no? Usted del límite urbano está en 80 kilómetros por hora, creo. 60, algo así. Usted va por su Depende carril a de la... 60 kilómetros por hora y él viene por su carril a 60 kilómetros por hora. El choque relativo entre los dos es a 120 kilómetros por hora. Y si aparte es un bus que tiene muchísima más masa que usted sale despedido a 240 kilómetros por hora. Y estamos hablando de un límite urbano, o sea, 60 kilómetros por hora es el límite normal que está en Colombia. Cuando ocurre la colisión, en velocidad relativa 120 de nuevo, y la velocidad a la que usted sale despedido a 240. ¿Usted cree que usted como ciclista sobrevive a 240? No, nadie Es sobrevive, verdad. nadie sobrevive a un choque a 240 kilómetros por hora. Bueno, Ush, demasiado. bueno. O sea, así sea un choque a 20, 30, Sí, usted es sale a 40, a mucho. 80 fácilmente. O sea, si vienen los dos a 20, la velocidad relativa entre los dos es 40 y usted sale despedido a 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Estoy suponiendo que la masa 1 es muy grande y el metrolínea con el ciclista es más o menos la misma relación. Un choque a 80 kilómetros por hora de pronto lo sobrevive, pero es duro. Bueno, ya creo que ya va siendo hora.
Analicen eso ustedes. ¿Listo? Y lo vemos en la próxima Porque es clase. lo contrario, ¿no? ¿Cómo es El el B1 contrario? disminuye. Digo, el B1 aumenta y el B2 disminuye. Digo, se queda igual. A ver, rápidamente. ¿Qué pasa con la B1? Aumenta. No. No, porque es que ahora yo estoy despreciando la masa 1. Quiere decir que esto no es nada y esto no es nada. ¿De acuerdo? Acá tenemos algo, M2 sobre M2, se me va a cancelar, pero mire el signo, es negativo la parte de arriba. Quiere decir que es lo mismo que un choque elástico con algo muy grande, una pared. ¿De acuerdo? Viene una pelota de goma y choca con una pared. ¿Cuál es el efecto que realmente tiene? Pues que va a invertir su dirección vectorial, pero queda con la misma velocidad, Sale con la misma velocidad, pero sí en dirección pero en contraria. sentido contrario. ¿Y qué pasa con la masa, con la otra? Pues aquí tiene algo significante y aquí tiene algo muy grande. Así que me queda algo sobre algo muy grande. O sea, eso me da 0. ¿De acuerdo? Cero. 1 sobre algo muy grande, 0. Sí, O sea, sí, sí, la sí. pared no va a perder su velocidad. Bueno, profe. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Sí, porque por ahí ya vi que llegó el otro centro. Hasta luego. Muchas gracias. Listo, que esté muy bien. Listo, bro. ¿De qué está hablando este tipo? Espérate. De la conducta en línea, profe. O sea, él espera que yo me salga 15 minutos antes cuando uno se demora en cuadrar esto como 3. Quiere que yo le robe tiempo. Ah, pues que ponga la denuncia. Bueno, los dejo. Gracias por venir. Listo, bro.